La ley que reformó el Código Civil y Comercial incluyó dentro de la ley de sociedades algunas reformas. Entre las más importantes, la más significativa quizá, es la incorporación de la posibilidad de constituir sociedades unipersonales. Esto tuvo un largo debate anterior sobre, en la doctrina y en la doctrina nacional y comparada, en relación a la posibilidad de que un empresario individual pudiera limitar su responsabilidad. De hecho, en las directivas europeas, en los regímenes de derecho continental más cercanos al nuestro, como el español y el italiano, se habla del empresario individual con responsabilidad limitada y no tanto de una sociedad unipersonal. Esto también trae relación con el concepto de sociedad como contrato. Nosotros partimos de una historia en donde desde el Código de Comercio y en la regulación de la 19.550, que fue la reforma sustancial, seguida después por la 22.903, siempre se trató a la sociedad como un contrato. De hecho, no sé si recuerdan que en las primeras clases hablábamos de la naturaleza de la sociedad como contrato plurilateral de organización por un lado y por otro lado como persona jurídica. Bien, esta inclusión de la posibilidad de que la sociedad sea constituida por una sola persona obviamente nos amplía el universo o el espectro de la sociedad como contrato, sino que podemos entender que una sociedad puede estar constituida no solamente por un acuerdo de voluntades entre dos o más personas, sino también por la declaración unilateral de una de ellas. También está la posibilidad de que sociedades en donde interviene el Estado sean creadas por una resolución, ¿sí? por una ley que les dé origen. Esto también es una posibilidad, pero siempre entró dentro de las posibilidades del derecho público la incorporación de esta modalidad. Lo concreto es que ya desde la reforma del artículo primero podemos entender que la sociedad puede estar constituida no solamente por dos o más personas, que era la definición que estaba en el artículo primero de la Ley de Sociedades Comerciales, sino por una persona. Y esto obviamente también modifica todo lo que es el contenido de lo que se llama el instrumento constitutivo. Antes, el artículo 11 se hablaba del contrato constitutivo y ahora se reemplazó sutilmente esa denominación porque obviamente al ser una sola la persona que puede dar origen a una sociedad, ya no se trata de un contrato, sino de un acto unilateral de voluntad. En cuanto a esto, digamos, trae una serie de consecuencias y de inconsistencias que han quedado plasmadas en la ley. Y ha generado de parte de la doctrina distintas reacciones. Obviamente aquellos que, como Nissen, por ejemplo, siempre estuvieron en contra de la sociedad unilateral, digamos que mantienen sus reservas, y aquellos en donde, digamos, con mayor laxitud admiten esta posibilidad, obviamente que han entendido también que el régimen actual requiere reformas, de hecho ya las ha tenido, pero además que es perfectible, pero digamos, de algún modo cuentan con que el cambio era una actualización necesaria. Lo cierto y lo concreto es que cuando se hizo la modificación, se reguló a la sociedad unipersonal, se incluyó la posibilidad de que la sociedad fuera constituida por una sola persona, se la incluyó dentro del famoso artículo 299, y sin hacer ningún tipo de reserva se generó una situación bastante absurda, que era que la sociedad unipersonal, para poder existir como tal, debía contar con al menos 8 personas. ¿Por qué? Porque al incluirse en el artículo 99 debían tener 3 directores, como mínimo. El órgano de control también debería ser número impar y múltiple, con lo cual otras 3 personas, más los suplentes y el socio, con lo cual era una sociedad unipersonal que tenía al final una mayor requerimiento de presencia de persona física que, digamos, que una sociedad común y corriente, una sociedad anónima convencional. Lo cierto es que esto fue modificado, se cambió, pero nos vamos a encontrar con que, salvo algunos casos puntuales, las sociedades anónimas unipersonales, que es el único tipo de sociedad que fue regulado,
Después se incorporaron fuera de la ley las sociedades por acciones simplificadas, que también admiten la unipersonalidad. Digamos que se encuentra hoy incorporado, pero no ha tenido una gran utilización, teniendo en cuenta que digamos, genera alguna serie de inconvenientes en su utilización práctica. Lo cierto es que están reguladas. El artículo primero ya habla de las sociedades unipersonales. Dice que la única sociedad unipersonal prevista en la ley es la sociedad anónima unipersonal. Esto nos lleva a la reflexión sobre si se trata de un tipo social distinto o si estamos frente al mismo tipo social anónima bajo una subtipología o una derivación. Lo cierto es que la ley es bastante clara en este sentido. No se puede constituir otra sociedad que no sea anónima, unipersonal. Por lo cual todas las demás sociedades que caigan en la unipersonalidad van a tener un efecto de atipicidad, porque en definitiva esa definición del artículo primero está encuadrando una nueva modalidad de constitución respecto de un tipo social. No tiene prevista que la sociedad se constituya o que quede con un solo socio cuando se trata de otro tipo de sociedades. Dejamos a salvo desde ahora y vamos a hacer un tratamiento diferenciado de la cuestión de las sociedades por acciones simplificadas, que hoy quedaron fuera de la ley, que es posible que en algún momento queden incorporadas, pero estas también admiten, ¿sí? Es una ley posterior que incluyó también la posibilidad de ser unipersonal dentro de la ley de emprendedores, que es la que la regula. La sociedad unipersonal tiene una limitación en la participación, que es que la sociedad unipersonal no puede a su vez constituir otra sociedad unipersonal. Es decir, que ¿quiénes pueden ser los socios de una sociedad anónima unipersonal? Bueno, puede ser una persona física o puede ser una persona jurídica que dé origen a una SAU, salvo otra SAU, ¿sí? Es decir, la sociedad anónima unipersonal no puede a su vez ser socia, la única socia de otra sociedad unipersonal para evitar el ahogamiento de capital. Es decir, yo podría así constituir múltiples sociedades en donde en realidad siempre vuelvo al primer punto, es decir, quién es el que ha constituido la primera. En relación al nombre social, está la reforma en el artículo 164, es decir, el seguimiento de esto obviamente que lo vamos a encontrar disperso en aquellas cuestiones en donde la ley ha identificado circunstancias diferenciadoras de la sociedad anónima común con la sociedad anónima unipersonal. Rastreamos entonces el artículo 164 en cuanto al nombre social y se establece que en el caso de anónimas unipersonales tiene que incorporarse la denominación SAU o sociedad anónima unipersonal en el nombre. No está prevista cuál es la sanción ante el incumplimiento de esta norma. En cuanto a la integración de capital, el condicionamiento, esto está en el artículo 11, inciso 4, también en el 186, inciso 3 y 187, para la suscripción por acto público y la suscripción en el único acto constitutivo. Tenemos que en todos los casos se solicita que la integración del capital sea en el acto constitutivo, es decir, no se permite el diferimiento de la integración. O sea, el tratamiento que se le ha dado claramente a la sociedad es una sociedad de mayor control, porque obviamente que la unipersonalidad se presta quizá para el abuso. Es decir, se ha regulado, pero se ha regulado con un control estatal un poco más exhaustivo. En relación a la administración, gobierno y control, bueno, claramente que digamos, la utilidad de ser una sociedad anónima unipersonal también deriva en cómo se componen sus órganos. Parece difícil pensar que una sociedad anónima unipersonal pueda estar compuesta por un directorio múltiple. Sin embargo, podemos encontrarnos, por ejemplo, con algunos casos concretos de entidades financieras que generan sociedades anónimas unipersonales derivadas de sociedades holding o sociedades que tienen el control accionario de múltiples entidades y que tienen un directorio complejo. Lo cierto es que, digamos, al ser una sociedad anónima, comulga de todos los principios y de las regulaciones en cuanto no haya una modificación específica. La administración está a cargo del directorio y, como dijimos, luego de la corrección inicial que se incorporó por la ley 27.290, el directorio ahora puede ser unipersonal. En su primer momento, al ser una sociedad del 299, estaba incorporada como tal y entonces el directorio debería ser al menos de 3 personas. En la actualidad,
Eso fue, como les dije, corregido y hoy por hoy podemos tener un directorio unipersonal, que es lo más lógico y coherente. En relación a lo que es el gobierno, obviamente que digamos, la asamblea de la sociedad anónima unipersonal es un acto unilateral, es un acto ejercido por el único socio, con lo cual todo lo que es la regulación de digamos, la convocatoria y de celebración de la asamblea le resulta aplicable en forma parcial. Convengamos que todas las asambleas unipersonales van a ser unánimes y el quórum y mayoría está garantizado, porque si no, no existiría asamblea, es decir, pasamos del 100% al 0. Con lo cual, digamos, toda la regulación prevista para la cuestión formal de la celebración asamblearia, en este caso es de aplicación relativa. O sea, se va a tratar siempre de asambleas unánimes, que son actos unilaterales como tal. Con lo cual, digamos, más allá de la deliberación, en realidad cuando, digamos, en definitiva, la decisión que se toma contará con, más que una deliberación, una justificación o una explicación de los motivos por los cuales se toma, cosa que tampoco es pedida por la ley. Es decir, en este sentido, no existe una normativa distinta respecto del gobierno, con lo cual le aplicamos las normas de asamblea en cuanto resultan pertinentes, aún a sabiendas de que se trata de un acto unilateral y no de un acto colegiado. En relación al control ocurre lo mismo, está previsto en el 284, tiene una sindicatura, lo cual puede llegar a ser bastante insólito, porque si el directorio es ejercido por el único socio, la sindicatura, que es obligatoria por el 284, sería ejercida también por el socio, o sea, habría una incompatibilidad entre el ejercicio del directorio y la sindicatura. Es decir, el socio debería designar a un síndico que sea una persona distinta al directorio, por la incompatibilidad que existe de la posibilidad de ser directorio y síndico a la vez, para controlarse a sí mismo, siendo que él es el accionista. Bueno, una situación bastante insólita, pero que deriva de la sindicatura unipersonal, pero obligatoria, prevista por el 284. En relación a lo que ocurre con la unipersonalidad sobreviniente y la disolución, estamos frente a lo que tratamos en materia del artículo 94 bis, incorporado a las causales de disolución. Recordemos que en la ley anterior, al no estar prevista la sociedad unipersonal, la reducción a 1 del número de socios era una causal de disolución societaria, si bien no era inmediata, sino que otorgaba un plazo a la sociedad para poder cumplir con la multiplicidad nuevamente, con la pluralidad de socios, del elenco social. En la actualidad se reguló ese 94 bis, a continuación de las causales, digamos, desterra la causal de disolución autónoma de reducción a 1 del número de socios, con lo cual, digamos, una sociedad que deviene en unipersonal, por ejemplo, porque una sociedad de padres e hijos en donde el padre fallece y el hijo lo hereda, puede ser una de estas situaciones, o que un socio le compra la parte a la otra, es decir, una sociedad que se inició como una sociedad contractual, deviene en unipersonal por algún motivo circunstancial de la vida societaria. Bueno, ¿qué ocurre con estas sociedades? Acá el 94 también tiene una deficiencia grave, ha tenido un tratamiento de alguna manera que pretendió ser sistemático, pero se quedó a mitad de camino y ha sido y es cuestionado por parte de la doctrina. El artículo 94 dispone la transformación de pleno derecho. Estoy buscándolo, no lo encuentro en el telefonito, pero bueno, acá lo vamos a encontrar. Dispone la transformación de pleno derecho, pero no incluye a todos los tipos sociales, y esto ha sido claramente un error. Dice que la reducción a 1 del número de socios no es causal de disolución, se impone la transformación de pleno derecho de las sociedades en comandita, simple o por acciones de capital, industria y sociedad anónima unipersonal, si no decidiera otra solución en el término de 3 meses. A ver, ¿por qué no se incluyó, por ejemplo, la sociedad de responsabilidad limitada dentro de los tipos sociales? O sea, ¿qué pasa con una sociedad de responsabilidad limitada que deviene en unipersonal? Claramente también debería estar dentro de esta solución, porque si no se transformaría en una sociedad atípica. Y como sabemos, las sociedades atípicas en el régimen actual de la ley no son más ya nulas, sino que son incorporadas o tratadas bajo la sección cuarta. Es decir, que una sociedad que deviene en unipersonal no se extingue, no se disuelve como tal, sino que se transforma de pleno derecho. Esto sabemos que, ya lo hemos dicho, no es algo
ni muy claro ni muy concreto. O sea, la transformación de pleno derecho implica de parte del socio un acto positivo de voluntad, porque, por ejemplo, si fuera una sociedad de capital e industria, deberá realizar la modificación del estatuto, deberá establecer la integración de los órganos. Y esto es algo que no se hace de pleno derecho, es decir, no lo puede hacer el registro en forma espontánea ni tampoco lo puede hacer un juez. Es absolutamente necesaria la declaración de voluntad del socio que ha quedado como único socio de esa sociedad. Con lo cual, eso de pleno derecho, digamos, es una expresión poco feliz y poco realizable, poco concretizable en la práctica. Lo cierto es que está previsto así, esto ha sido objeto de múltiples críticas y de alguna manera deberá ser corregido. Lo concreto es que aquella sociedad unipersonal que transcurrido el plazo de 3 meses no haya cumplido con esa transformación de pleno derecho, es decir, que en definitiva el único socio haya cumplido con el paso por el registro, con un estatuto de sociedad anónima unipersonal que cumpla con los parámetros del artículo 11, si no ha sucedido eso, estaremos en presencia de una sociedad de la sección cuarta. Es una opinión personal, pero digamos, es lo que se parece, lo más lógico que se deriva como consecuencia directa de ese incumplimiento. Y esto le ocurrirá a cualquiera de las sociedades, no solamente a las enunciadas en el 94 bis, sino también a la SRL y a cualquier otra sociedad. La pregunta sería, ¿qué pasa con una anónima que deviene unipersonal? Porque digamos, también se modifica el estatus. Una anónima que no está incluida en el 299, que deviene unipersonal por algún motivo, sufre esta modificación. Y, por ejemplo, podría darse un caso de una anónima que haya prescindido de la sindicatura y que, por motivo de ser unipersonal, requiere la modificación estatutaria. Es decir, estamos en una situación similar a la que sería la unipersonalidad sobreviniente para el resto de los tipos sociales. Con lo cual, digamos que el modo de ser unipersonal es uno solo, es tener inscripto el contrato, ser una sociedad regular, porque claramente se trata de una sociedad regular, es decir, no podemos hablar de unipersonalidad en una sociedad no regular. Las sociedades de la sección cuarta son sociedades de sección cuarta y serán unipersonales o pluripersonales, pero serán siempre sociedades de la sección cuarta y no son un tipo social. Para ser un tipo social debo ser una anónima, debo estar inscripto, debo cumplir con todos los parámetros del artículo 11 y por tanto me encuentro incorporada dentro de lo que son las sociedades del artículo 299. Esta inclusión en el artículo 299, digamos, tuvo de alguna manera la idea o respondió a la iniciativa de que sean sociedades especialmente controladas por el Estado, es decir, en aquellas en las que el Estado tenga una participación a lo largo de la vida societaria para evitar abusos. Lo cierto es que de alguna manera, esta unipersonalidad genera ciertas incertidumbres en relación a la vida social, al cumplimiento de ciertos recaudos. Digamos que lo más conflictivo hoy sería el caso de la unipersonalidad sobreviniente. Es decir, si yo me constituyo como unipersonal, en la medida en que me mantenga en ese régimen y siga siendo unipersonal, creo que no voy a tener mayores inconvenientes, a unas sabiendas de que debo cumplir con tener la sindicatura y con todos los parámetros legales específicos para la sociedad, para la sociedad anónima. Pero en el caso de la unipersonalidad sobreviviente es donde se generan la mayor cantidad de dudas. En relación también a la posibilidad de aplicar o de incluir a la sociedad anónima unipersonal dentro de operaciones de transformación, fusión y escisión societaria, obviamente que al encontrarnos ante un tipo regulado podemos entender que es pertinente su inclusión en el capítulo de esas operaciones. Digamos que, en definitiva, ha sido incorporado, está dentro de nuestro régimen legal, sigue coexistiendo, por ejemplo, de parte de la Inspección General de Justicia, el requerimiento de la pluralidad sustancial de socios para sociedades que no sean unipersonales, es decir, aparece como si se quisiera un tipo de excepción, y al digamos, multiplicarse la posibilidad de que sean sociedades por acciones simplificadas, también aparece la duda de si no resultaría conveniente incorporar, por ejemplo, en las sociedades de responsabilidad limitada también dentro de esta modalidad. Hay en danza una reforma bastante más profunda y sistemática de la ley de sociedades. Hay un proyecto que, digamos, que fue elaborado y que está siendo objeto de tratamiento
dogmático, pero lo cierto es que hoy nuestra ley tiene previsto solamente la unipersonalidad para dos tipos sociales. Dentro de la ley, la sociedad anónima unipersonal y las sociedades por acciones simplificadas en la ley pertinente.